En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Buenos días a todos mis hermanos de la Iglesia del Tabernáculo de la Fe, a los que nos están viendo desde sus casas, en sus celulares o en la televisión, con su esposo, con su esposa o con sus hijos al lado, preparados para este gran día del Señor en que celebramos que Él vive y celebramos algo muy importante y algo que hemos venido aprendiendo durante los últimos días con nuestro pastor, es conociendo a nuestro Señor. Seguramente todos en estos días y en las últimas 4 semanas o 5 semanas quizás hemos vivido grandes aventuras en nuestras casas. Los que tenemos hijos o los que estamos solos con una de nuestros familiares, parece una montaña rusa. Yo me levanto todas las mañanas con mis 3 hijas y mi esposa a preparar las cosas para empezar el día. A veces, como en las montañas rusas, las niñas gritan, las niñas bajan la voz, las niñas gritan, las niñas bajan la voz. Estamos conectados con el trabajo, conectados con la casa, haciendo tantas cosas que quizás dejamos de hacer hace mucho tiempo y hoy nos vemos forzados a hacer. Quizás también algunos de ustedes están aprendiendo nuevamente a ser esposos, o ustedes a ser esposas, mujeres. Algunos estamos aprendiendo quizás a ser papás nuevamente, vivir tantos retos y tantas cosas que nos trae este tiempo de estar encerrados en nuestra casa y vivimos concentrados en este momento en cómo hacer que las cosas funcionen bien. Cómo no dejar que el estrés, la angustia, la ansiedad embargue nuestras vidas y nuestros corazones en este tiempo. Es precisamente algo que hoy vamos a aprender. Algo que hoy tenemos que trabajar con el Señor. Y algo que el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, busquen en sus Biblias, ahí en su casa, sacan, corran su celular o su Biblia que me imagino que tienen en la mano, háblala en la carta de los Filipenses, el capítulo 4, los versículos del 4 al 9, y vamos a leer juntos en esta mañana. Dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis de mí y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo de oración? Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos y abra nuestros oídos espirituales. Padre, gracias, Señor. Gracias porque estamos seguros que tu palabra es perfecta, es pura, es inerrante. Que tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, para hoy abrir los ojos, los oídos y el entendimiento de todos los que hoy están escuchando esta predicación, Señor. Yo te pido, Señor, que obres a través de tu Espíritu Santo, Señor, y traigas convencimiento, Señor, de cuál es tu voluntad. Traigas convencimiento de quién eres tú, de tu carácter, de tu grandeza, Señor, que se revela a través de tu palabra y a través de toda situación que vivimos, Señor. Nos quedamos en este día, Padre, seguros de que no seremos los mismos después de haber escuchado tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero contarles algo. Cuando Pablo escribió esta carta a los Filipenses, no era que estuviera en el mejor de los escenarios viviendo. Pablo
estaba encarcelado. Pablo estaba siendo castigado, quizás lo estaban latigando, lo estaban golpeando, lo estaban insultando, y aún así él viene y dice, regocijaos. Uno dice, pero Dios, hoy yo estoy encerrado en mi casa, no estoy siendo golpeado, no estoy siendo maltratado, nadie me está hablando mal, y aún así me cuesta recibir una llamada, aún así me cuesta llevar una palabra de aliento a alguien cuando lo necesita. Pablo estaba encerrado, quizás mucho más tiempo del que tú y yo hemos estado encerrados en este momento. Y aún así viene la fortaleza del Espíritu Santo que vive en él y dice, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Por qué no le dices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos que está al lado, regocijaos? Otra vez digo, regocijados en el Señor. Ese era el ambiente que estaba viviendo el apóstol Pablo en ese momento. Era difícil, muy complicado, pero aún así él expresa estas palabras que traen bendición a la iglesia de Filipos. Hay algo muy importante que debemos entender hoy, son dos conceptos. Uno es, ¿qué es la felicidad? Y otro, ¿qué es el gozo? La felicidad simplemente es algo que está enmarcado, algo que está siendo influenciado por las cosas externas. Cuando nosotros dependemos de la felicidad, de lo que pasa, las noticias que escucho, lo que escucho de otras personas, lo que leo en el internet o en los diarios cuando voy a Google o le pregunto a Siri, ¿qué están diciendo del COVID? Siri, ¿qué están diciendo de la economía? Empiezan todas esas cosas a bombardear tu vida permanentemente. Esas cosas externas, sumadas a todas las cosas que vives alrededor de tu hogar, el colegio de tus hijos, tu trabajo, quizás te llamaron esta mañana o la semana pasada y te dijeron, hasta hoy trabajas hoy, hasta hoy tienes tu trabajo, voy a suspender tu contrato de trabajo y no sabemos hasta cuándo vas a volver a trabajar. Y todas esas cosas empiezan a bombardear nuestra vida y nuestro ánimo empieza a decaer. Cuando estas cosas pasan, aquello que llamamos felicidad empieza a disminuirse también, empieza a diluirse con los segundos y los minutos que pasan al día. Y es el gran reto, cómo mantenernos felices o gozosos estando encerrados. Era lo mismo que le pasaba al apóstol Pablo, pero aún encerrado él decía, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Si nosotros dependemos de lo que nos pasa, nos hacemos víctimas de las circunstancias que cambian todo el tiempo. Mientras que cuando hablamos del gozo, el gozo, a diferencia de la felicidad, depende exclusivamente del Señor. El gozo, además, es un fruto del Espíritu que cuando tú recibiste al Señor en tu vida, dices, el Espíritu de Dios te da el poder. Cuando te da el poder, te llena. Tu espíritu vive, empiezas una comunión con el Señor e inmediatamente Él entra en tu vida por el perdón de tus pecados. Algo nuevo empieza a suceder, es que sientes un gozo en tu interior. Es por esto que Nehemías decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. Mientras la felicidad se comporta como un termómetro, mirando la temperatura que registra las condiciones externas. El gozo es un termostato. Actúa como aquel que regula las condiciones que están pasando externa o internamente en mi vida. La felicidad se evapora en los tiempos de dificultad. El gozo, por lo contrario, en el Señor se intensifica en los tiempos de sufrimiento. Santiago dice en el capítulo 1, los versículos 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hoy podríamos decirlo así, hermanos míos, tengan por sumo gozo, aunque anden encerrados en sus casas, porque saben que esto produce en ustedes que su fe crezca y su paciencia crezca.
Como se dan cuenta, lo que se estaba viviendo en la iglesia de Filipos y lo que Pablo está viviendo no era nada fácil. Y hoy vamos a aprender algo muy importante, unos principios para que el gozo del Señor se mantenga, se sostenga a través del tiempo. Una cosa muy importante que debemos entender y un principio muy importante es que la paz del Señor es el principio a través del cual mantenemos el gozo del Señor. No podemos mantener el gozo si no podemos primero mantener la paz en nuestra vida. Vuelvo y lo repito, no es posible mantener el gozo del Señor si primero no tengo paz en mi vida. Hay 3 principios que vamos a aprender hoy y son 3 formas de cambiar nuestra forma de pensar. No estoy dando recetas, simplemente vamos a estudiar lo que en estos 5 o 6 versículos el Espíritu a través del apóstol Pablo nos enseña referente a mantener el gozo y la paz del Señor. Esos 3 principios que cambian nuestra forma de pensar son 3 principios o cosas que van a cambiar nuestra perspectiva, tu perspectiva de la vida y de lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, vamos a aprender 3 cosas para cambiar nuestra manera de vivir. 3 cosas enfocadas en la aplicación. Entonces hablamos en resumen, 3 cosas que cambian nuestra manera de pensar, es decir, que van a cambiar nuestra perspectiva de ver la vida. Y 3 cosas que cambian nuestra forma de vivir, que están enfocadas en la aplicación, en hacer las cosas que la palabra me dice que yo haga. Hay algo que tenemos muy claro y que la palabra nos lo enseña. Y es que si no cambiamos la manera de pensar, no podemos cambiar tampoco nuestra manera de actuar ni de reaccionar en nuestra vida. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esto es lo que enseña la palabra. Por otro lado tenemos en Romanos 12:2 donde dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que se abra nuestro entendimiento y comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Alistémonos, pongamos nuestros cinturones de seguridad, pongamos en silencio sus celulares y empecemos a aprender lo que el Espíritu quiere hablarnos el día de hoy. Cuando el Señor declara a través de Pablo en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, hay una declaración muy importante que dice de esto después, dice, el Señor está cerca. Principio número 1 para cambiar nuestra manera de pensar. Dios está cerca. Dios vive en ti. Dios está contigo. No depende de cómo estés, cómo te sientas, cómo te estés comportando. Dios está contigo. Él lo prometió. Yo solo puedo encontrar paz y gozo en la seguridad de que Dios está cerca de nosotros. No es algo condicional. Desde que tú naciste de nuevo y entregaste tu vida al Señor, no condiciona nada. Dios siempre está contigo. Hay algo que nos pasa generalmente y es que no hemos entendido ni comprendido este principio de la palabra y es parte de lo que necesitamos para conocer de Él, que Él es fiel, que Él siempre está contigo. Quiero referirme a algo que pasó allí con, ustedes se acuerdan de Elías, el profeta Elías, cuando estuvo con los profetas de Baal en el monte Carmelo, en Primera de Reyes, allí en el capítulo 18, entre los versículos 20 y 40, ustedes van a encontrar qué fue lo que pasó ese día. Se preparan todos para saber quién era el verdadero Dios. Estoy parafraseando toda la historia y hay como un reto. Y los profetas de Baal dicen, bueno, vamos a alistar un altar, vamos a poner leña, vamos a alistar todo sobre
piedras y demás, y vamos a orar y vamos a clamar al Dios suyo o al Dios mío. Y el primero que prenda esto, ese es el verdadero Dios y lo reconoceremos como el verdadero Dios. Resulta entonces que los profetas de Baal empiezan a cantar, empiezan a danzar alrededor de ese altar, empiezan y va pasando el tiempo y nada pasa. Y hay algo que me llamó la atención que le dice el profeta Elías a los sacerdotes de Baal en el versículo 27 de Primera de Reyes 18. Y aconteció al mediodía ya que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o de pronto está durmiendo y hay que despertarlo. Tremendo lo que estaba pasando en ese momento. Y lo que hemos encontrado, o lo que inclusive yo mismo he experimentado, es que en algunos momentos de nuestra vida nos comportamos como los profetas de Baal, porque no hemos podido entender que Dios vive en nuestras vidas, que Dios está ahí. Y creemos que Dios está sentado allá lejos en su trono, quizás haciendo algo, pensando en otras cosas, poniéndole atención a otros países o a otras personas, y lo sentimos lejos, porque no hemos entendido su promesa de que Él está con nosotros. Creemos que está tan ocupado que no puede responder nuestras oraciones, y hacemos esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos, en teoría, para que Él te escuche o me escuche. ¿Te has comportado así alguna vez? ¿A veces has pensado que Dios está lejos? Cuando esto pasa, inmediatamente la paz que Dios quiere darte, el gozo que Dios quiere darte, desaparece de tu vida, porque no has entendido el principio más importante desde que nosotros nacemos de nuevo. Es que el Espíritu de Dios mora en tu vida, nunca se va. Ni si te portas mal, ni si te portas bien, no depende de eso. Él lo prometió. Y tienes que tener hoy esa seguridad. Quizás muchos de ustedes hoy tienen culpa porque lo que ha pasado en los últimos días. Se han portado mal, han gritado a su esposa, han gritado a sus hijos, están desesperados. El Espíritu de Dios te dice: aún estoy contigo, yo estoy ahí. Clama a mí, que yo te respondo. Por el contrario, Elías simplemente dice: pongan las piedras, levanten el altar al Señor, pongan agua en el altar hasta que llenara las zanjas. Y él simplemente eleva una oración a Dios con una seguridad y una certeza de que Él es su Dios, de que Él es Dios. Inmediatamente desciende fuego del cielo y consume, dice que lame hasta el polvo que había allí en el altar. Ese es el Dios al que tú y yo hoy servimos. Ese es el Dios en el que tú y hoy hemos determinado creer por el amor y el poder del Espíritu en tu vida y en la mía. Hay algo que dice en Mateo 28:20 que ustedes lo recuerdan en la Gran Comisión, y no se les olvide esto, que lo declara el mismo Señor Jesucristo. Y dice: he aquí, versículo 20 en la segunda parte, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice yo estaré en futuro, dice hoy, donde tú estás parado, yo estoy contigo. Y les pregunto algo: ¿no debería producir esta manifestación, esta declaración tan maravillosa de nuestro Señor, gozo y paz en nuestra vida? No importa lo que esté pasando alrededor, no importa si la economía no se reactiva, mis tiempos están en el Señor. Mi vida depende del Señor. Él está conmigo. Principio número 1 para cambiar nuestra forma de pensar: entender que Dios está cerca. Número 2, podemos tener paz y gozo en el Señor porque Él nos escucha. Me gusta como lo dice aquí en el versículo 6 que vamos estudiando. El apóstol Pablo dice: oye, por nada se preocupen, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Recordemos algo
que veníamos hablando referente a la felicidad, el gozo, es que la preocupación es una de las condiciones humanas más frecuentes y naturales. Y aquí el Espíritu nos dice, yo sé que tú te puedes preocupar, yo entiendo que tú te preocupas, pero ven, no estéis afanosos. Cuando estés preocupado, dice, ven y clama a mí que yo te responderé. Ese es otro principio clave que hoy puede modelar nuestra mente, entender que Dios nos escucha. Algo muy importante es que Dios no nos va a dar lo que queremos siempre. A veces pensamos o hemos sido enseñados de que si haces la oración correcta, dices las palabras correctas en el tiempo correcto y con fe, igual vas a recibir todo lo que quieras. Pues esto realmente no siempre pasa en la Biblia. A veces pedimos de esa forma, pensamos de la forma correcta, pedimos en la dirección de la palabra y con fe y no escuchamos respuesta del Señor. Y no es que Dios no nos esté escuchando, porque lo que Dios quiere enseñarnos y dar no es lo que nosotros queremos siempre, sino Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Dice en Mateo 6:8, no hagáis semejantes a ellos, hablando de la oración, estaba hablando Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Algo que tenemos que entender hoy cuando oramos al Señor, cuando clamamos a Él, es que Él siempre tiene la mejor respuesta. Él no se equivoca. Dice Filipenses también, el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Él tiene el control. Así tú pienses que no hoy, así estés desesperado, así estés angustiado, triste, estresado, Él tiene el control. Él te está escuchando, Él te está poniendo atención. Él entiende lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Y vamos resumiendo esto. Dos cosas que cambian nuestra manera de pensar. Tengo la certeza y la convicción de que Él, Dios, está cerca. Y número dos, tengo la certeza y la convicción de que Dios nos escucha. Y voy al punto número 3. Dios nos guarda. En el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Algunas veces no entendemos lo que está pasando aquí. Algunas veces tomamos esta palabra de manera positiva y queremos ir y salir al mundo entendiendo que siempre voy a tener esa paz de Dios y que Dios va a cuidar mi corazón y mis pensamientos de que no me hagan daño, de la gente mala, de que no sufra alguna situación adversa. Pero esa no es la realidad. El Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros íbamos a vivir en pruebas, que nosotros íbamos a vivir en aflicción y Él aún estaría ahí. No está diciendo que Dios nos guarda de esas cosas. Lo que está diciendo, y recuerda en qué contexto fue escrita esta carta, en un contexto donde Pablo estaba en la cárcel, recuérdenlo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo a través de este tiempo es que aún en medio de la dificultad, en medio del estrés, en medio de tu incertidumbre, en medio de tu temor o mi temor, te tengo una noticia. Aún así, la paz de Dios guarda y sobrepasa todos tu entendimiento. Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No en las situaciones mejores, sino en las peores, en las más adversas, en las más difíciles. Y allí debo entender que Dios guarda mi corazón, Dios guarda mis pensamientos, Dios cuida mi manera de pensar y mi manera de sentir y está allí enseñándome a través de la persona de su Espíritu, recordándome su palabra, porque es su palabra la que transforma mi mente y mi corazón. Ya vimos las tres cosas que cambian o que pueden, según el apóstol Pablo aquí en la epístola, cambiar nuestra manera de pensar. Dios está cerca, Dios nos escucha
y Dios nos guarda. Ahora vamos a escuchar 3 cosas y aprender 3 cosas que van a cambiar mi manera de vivir. Vamos a la práctica. Primero, cuando tú estás en dificultades, cuando tú estás tomando una decisión, ¿a quién sería el mejor que le deberías preguntar las cosas? ¿A tu esposo, a tu esposa, a Dios? Quizás muchos están respondiendo en este momento, pues a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, pues ora. Ya, en acción, ora. No ceses de orar, porque la noticia es, Dios está a cargo. Dios está a cargo de tu familia, de tus hijos, de tu provisión. Hemos aprendido de los nombres de Dios en las semanas que han pasado, del carácter de Dios. Y declaramos y decimos y no lo sabemos. Oh, Jehová Jireh, pero no entendemos quién es Jehová Jireh. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Jehová Rafa, el que sana. Pues sí, Dios sana tus enfermedades también. Ese es el Dios que hoy Dios quiere, que el Espíritu quiere que clamemos y oremos a Él. No cese la oración. Estos son los tiempos en que más debemos orar. Todas las victorias, todas las batallas que tú quieres pelear, deben pelearse de rodillas. Y allí es donde tú levantas tus manos cuando estás cansado. Yo también me he sentido cansado. Yo también me he sentido estresado. Yo también me he sentido angustiado. Y lo único que trae alivio a mi vida es cuando doblo mi rodilla, levanto mis brazos en la mitad de mi casa y empiezo a clamar y a orar al Señor, y algo sobrenatural, algo grande, algo poderoso llena la atmósfera y cambia mi vida, reanima mis huesos, mis músculos, todo, porque Él es Dios. Segundo, piensa. Piensa, dice aquí el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Primero, ora, y segundo, piensa. Cuando modelamos nuestro pensamiento, cuando te levantas en las mañanas o cuando escuchas las noticias, el mejor filtro que el Espíritu de Dios te está dando es este. Esa es la clave. Dice, cuando tú te levantes y pienses de alguna forma y pienses de alguna manera, antes dile al Señor, Señor, lo que estoy pensando es verdadero. Lo que estoy pensando hoy de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, ¿es honesto? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Estoy pensando en lo que es amable? ¿En lo que es de buen nombre? Cuando haces esto, recuerdan 2 cosas. El poder del Espíritu de Dios está en tu vida. No es que recites algo para que te vaya bien. No es que cuando yo hablo la palabra y estoy lleno del Espíritu de Dios, algo cambia mi mente y la atmósfera de mi casa. Algo cambia, algo se transforma. Y cuando la palabra de Dios es proclamada, hay poder. Y el poder viene del Espíritu Santo que está en tu vida, proclamando esta palabra. En 1 Corintios, el capítulo 2, versículos 14 al 16, nos reta el Señor a que tengamos la mente de Cristo. Y dice, pero el hombre natural, el que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu, no puede entender lo que estoy hablando hoy. Se está dando quizás en su cabeza y diciendo, no entiendo lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque solo se puede entender y comprender esto cuando tenemos el Espíritu de Dios. Porque dice, porque para él, para el hombre natural, son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente, es decir, solo para aquellos que tienen el Espíritu de Dios. En cambio el espiritual, Él juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, digan ahí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Eso es, tienes la mente de Cristo.
Tus pensamientos están siendo llevados cautivos y sujetos a la mente de Cristo. Y allí tenemos esa victoria. Mi último punto: practica lo que has escuchado. Practica lo que Dios te ha dicho. Y el versículo 9 lo resume así, de Filipenses 4. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La paz de Dios en tu casa, la paz de Dios en tu matrimonio, la paz de Dios con tus hijos vendrá. Algo que el Señor me ha dado a entender en este tiempo es que reta al apóstol Pablo diciendo: no lo que viste en Jesús. Aquí no está diciendo esto, dice lo que aprendió de mí, lo que usted recibió de mí, lo que usted vio de mí. Esto es lo que yo quiero que usted haga. Papás, mamás, hoy el Espíritu de Dios les está diciendo, en sus casas, en sus familias, donde están encerrados quizás, que se pongan en esa posición espiritual y digan: lo que ustedes ven de mí, lo que ustedes están recibiendo de mí, están escuchando de mí, hagámoslo. ¿Será que podríamos hacerlo hoy? ¿Será que podemos asumir este reto de decir: yo soy un instrumento de Dios en mi hogar, en mi matrimonio y en mi casa para llevar la paz del Señor? Porque en ese momento, cuando las cabezas del hogar, el hombre y la mujer, o tu mujer si estás sola, o tu hombre si estás solo, con tus hijos o con alguien, toma la autoridad de Cristo que te ha dado y dices: yo soy un instrumento de tu paz. Les aseguro que el ambiente, la atmósfera espiritual de tu casa cambiará y el Dios de paz estará con ustedes. En los Salmos 119, 60 dice algo muy importante cuando debemos practicar la palabra de Dios. Dice el salmista: me apresuré, corrí y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y Lucas 6:46, Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué cosa tan tremenda. No solamente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, con la autoridad que Dios le ha dado, sino el mismo Jesucristo dice esto: pongan en práctica todo lo que les he enseñado. Cuando ustedes ponen en práctica la palabra de Dios, como decimos en Colombia, no hay pierde. Cuando ponemos por obra la palabra del Señor, hay poder. Hay poder en esa casa, hay poder en tu vida. Porque es Dios quien te está dando y te está revistiendo de su poder y de su autoridad para que la paz de Dios, el gozo del Señor permanezcan en su vida. Así tengamos que estar encerrados 6, 8, 10 meses. Lo que hoy quiere decirte el Señor es: yo quiero cambiar tu manera de pensar en este tiempo. Quiero cambiar tu manera de actuar en este tiempo, allí donde estás, en tu casa, en tu familia. Y dice: no cuentes la historia tan rápido. Quizá hoy todos estamos hablando con familiares, con personas, y estamos contando la historia que hoy vivimos desde nuestros ojos. Pero Dios quiere que tú cuentes la historia desde sus ojos. Cuando cuento la historia de lo que estoy pasando desde mis ojos, solo podría decir: qué duro ha sido este tiempo. Pero cuando empiezo a contar la historia desde la perspectiva de Dios, puedo decir: qué gozo hay en vivir en el Señor en este tiempo. En resumen, hay 3 cosas que cambian mi mente y producen una paz y un gozo que permanecen aún en medio de las aflicciones, como escuchábamos al apóstol Pablo aconsejando a la iglesia de Filipos. Y recordemos esto: 3 cosas que cambian mi manera de pensar según este texto. Entender que Dios está contigo, está conmigo, está cerca. Número 2, saber y creer con firmeza que Dios te escucha. No importa lo que estés viviendo y pasando, Él te escucha. Que Dios guarda tu mente, mi mente y mi corazón, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento
es la que guarda nuestros corazones y nuestras vidas. Y las 3 cosas que nos manda a hacer ya el Señor, con urgencia, solícitos, ora. No dejes de orar, no dejes de doblar tus rodillas. Piensa en cada momento en lo que vas a hablar, en lo que vas a decir, y alinéalo con lo que el Espíritu quiere que tus labios profesen. Y número 3, no tardemos en hacer lo que Él nos ha enseñado. Qué tiempo tan especial. Yo pido al Señor hoy, que hoy ustedes, familias, papás, mamás, que se están quizás reinventando, que Dios está haciendo cosas maravillosas a través de sus vidas, aún en medio de esta prueba. Y hay algo que me encanta, que me gusta mucho, que dice el apóstol Pablo, y es que definitivamente, aun cuando estemos en pruebas, esta leve tribulación, esta leve prueba, producirá en nosotros un cada vez mayor y más grande peso de gloria. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque yo sé que tú has hablado, Señor, que tu Espíritu nos ha hablado, es tu palabra, Señor. Y en este momento, cada familia, cada persona que nos está escuchando allí en sus casas, pueda callar su alma, todo lo que ha vivido, todas sus emociones, y pueda descargar en este momento toda la ansiedad sobre ti. Y puedan decir: yo sé, Señor, que tú me escuchas, yo sé que tú estás cerca, Padre, necesito tu ayuda, Señor. Y que tú, Señor, estás hoy ministrando a sus vidas con un espíritu de paz en medio de ellos y un espíritu de gozo. Yo hoy creo, Señor, yo hoy proclamo, Señor, que estas familias y estas casas vivirán un tiempo diferente en ti, al entender que solo tú puedes cambiar nuestra forma de pensar, que solo tú puedes cambiar nuestra forma de vivir, y que haciendo esto, la paz de Dios y el gozo de Dios, tu gozo, estará en medio de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, que cada familia pueda disfrutar en este momento de tu paz, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.